Ya, chiquillos. Bueno, esta es la topología del laboratorio, en donde tenemos conectividad, ¿cierto? Vamos a generar conectividad BGP entre los dos sistemas autónomos, el 65001 y el 65000. En el sistema autónomo 65001 vamos a crear vecindades IBGP eh, manualmente, full mesh a través de, ¿no es cierto?, entre R1, R2 y R3. Para que las vecindades BGP se puedan establecer, primero debe existir una conectividad entre los routers a través de algún protocolo. En este caso es a través de OCPF. Como TCP establece sesiones TCP, antes de establecer una adyacencia BGP, debe existir conectividad física o lógica entre los routers. En este caso vamos a generar una conectividad lógica entre los tres routers a través de sus interfaces loopback 0. ¿Ya? Entonces primero deberíamos probar conectividad entre R2, R1 y R3 y entre R2 y R3 para luego configurar BGP. ¿Ya? Entonces si hacemos un show IP route OCPF, vemos, ¿no es cierto?, que R1 no vemos nada. Ahora sí. ¿Ya? Vemos que hay, ¿no es cierto?, conectividad hacia la loopback de R2 y R3. ¿Ya? Eso a través de OSPF. Entonces ahora podríamos configurar BGP a través de su interfaz en loopback para que exista, ¿no es cierto?, adyacencia BGP entre ellos. Entonces vamos a ir primero en el R1. Él pertenece al sistema autónomo 65001. Creamos las vecindades manualmente con el R2, especificando el sistema autónomo al cual pertenece el R2, que es el mismo sistema autónomo. En este caso estamos creando vecindades IBGP. Con el router 3. ¿Ya? Como vamos a crear la vecindad a través de la interfaz en loopback, debemos definir que los paquetes BGP y los updates BGP llevan la IP origen de la interfaz loopback 0. Lo mismo para el R3. Entonces ahí definimos que la vecindad es a través de las interfaces loopback 0 y los updates y los mensajes BGP van con la dirección IP origen de la interfaz loopback 0. Debemos definir, ¿no es cierto?, lo mismo en los demás routers. Aquí vamos a declarar la red, la loopback, del R1, tiene dos interfaces loopback. ¿Ya? Vamos a declarar en BGP ambas interfaces loopback con el comando network. ¿Ya? Estas loopback tienen prefijo 32. ¿Ya? Por lo tanto, la máscara tiene que ser exactamente igual a la cual están configuradas. Ahí declaramos ambas. Entonces nos vamos al R2. Nos vamos al R2. Si hacemos un show IP BGP summary, ya no está activado BGP en el R2. Si hacemos lo mismo en el R1, está activado, pero no se ha establecido adyacencia entre los routers, nunca se ha establecido una adyacencia, por lo tanto hay algo que está faltando, y lo que falta es configurar BGP en R2 y R3.
65001 está este, ¿no es cierto? Entonces, la vecindad con el R1, que pertenece al mismo sistema autónomo, y la vecindad con el R3, que pertenece al mismo sistema autónomo. Estamos creando vecindades IBGP. Los update y los mensajes BGP van a ir con la IP origen de la interfaz loopback 0. Ahí estamos estableciendo ya adyacencia. Y con el R3 lo mismo. Para verificar que tenemos adyacencia, un do show IP BGP summary. Hemos establecido vecindad y hemos compartido o ha compartido conmigo dos prefijos el router R1. Esos dos prefijos son las dos redes que está declarando, que son la loopback 1, perdón, la loopback 0 y la loopback 1. Para comprobar lo que estoy recibiendo, ducho IP BGP, veo que estoy recibiendo las dos loopbacks. La R indica que hay un error, ¿no es cierto?, de una falla del RIP. En realidad, esto indica que esa interfaz no está siendo agregada a la tabla de enrutamiento por algún problema. ¿Ya? Y eso lo podemos ver con el comando RIP failure. Indica que la instancia administrativa de esa ruta es más alta, porque BGP tiene una instancia administrativa de 200 y OCPF de 110, por lo tanto está siendo declarada en la tabla de enrutamiento a través de OCPF, como vemos ahí, ¿ya? Y la otra loopback a través de BGP. Nos vamos al R3. Declaramos la vecindad. ¿El R2 no le agregó la loopback con el network? Vamos a ver. Sí, está agregada. Ah, no declaré, claro, no declaré la red, la loopback. Como tiene el prefijo 32, la declaramos de esa manera. Entonces el R1 debería verla ahora, acá con el IP BGP, ahí la ve, pero no la agrega a la tabla de enrutamiento por un failure RIP o RIP failure, ¿ya? Es debido a que la instancia administrativa de BGP es mayor a la de OCPF. Entonces en el R3 creamos las vecindades con el R1 y con el R2 y estamos estableciendo las vecindades. Definimos que los updates llegan con IP origen la interfaz loopback 0. Ahí tenemos adyacencia, ducho IP BGP summary. Vemos, ¿no es cierto?, que se estableció la adyacencia. El R1, el router 1, ha compartido conmigo dos prefijos, que son sus dos loopbacks que ha declarado. El R2 ha compartido conmigo un prefijo que es el loopback que declaró, ¿ya? Se han compartido hasta el momento entre sí, se han recibido 5 mensajes y enviado 4 mensajes, ¿ya? No hay nada en la cola y hace 31 segundos y 11 segundos que hemos establecido en cita acceso agresivo. Entonces el R3 también debe declarar su loopback a los demás routers. El R1, por lo tanto, ahora debería ver
La loopback del R2 y la loopback del R3. Y eso es la configuración en el R3. Ya. El R4 entonces tenemos el R4, ¿ya? Debe crear vecindades EBGP. Los vecinos EBGP deben estar directamente conectados, no así los vecinos IBGP que pueden o no estar directamente conectados, pero sí debe haber conectividad entre ellos, ¿ya? Hacia la interfase física o hacia la interfase loopback, como en este caso, a través de algún protocolo IGP, un protocolo gateway interior como OCPF en este caso. La vecindad EBGP entre el R4, R2 y R4 y R3 la vamos a realizar a través de la interfase loopback. Bueno, acá debemos definir lo mismo que definimos delante, en la cual vamos a indicar que los updates van con la dirección IP origen de nuestra interfaz loopback 0, pero además, como los mensajes EBGP tienen un TTL igual a 1, debemos ampliar ese TTL para que los updates lleguen, ¿no es cierto?, alcancen las interfaces loopback de cada uno de los routers, ¿ya? Entonces nos vamos al R4 y el R4 debe declarar, ¿no es cierto?, estas 4 loopbacks a los demás routers. Entonces en el R4 él pertenece al sistema autónomo 65000, ¿no es cierto? Las vecindades con el router 2, ¿ya? Que él pertenece al sistema autónomo 65001. Ahí estamos estableciendo vecindades EBGP porque pertenecen a distintos sistemas autónomos. Le indicamos que los updates le van a llegar a él con la dirección IP origen de nuestra interfaz loopback 0. ¿Ya? Realizamos lo mismo hacia el router 3. ¿Ya? Ahí tenemos las vecindades hacia los vecinos. Si hacemos un ducho IP BGP summary, hemos creado las vecindades manualmente, pero hasta el momento no se ha establecido ninguna adyacencia, debido a que falta, ¿no es cierto?, que desde el otro lado lo hagan también. Y además otros parámetros que vamos a realizar luego. Entonces el R2 vamos a crear la vecindad con la interfaz loopback 0 del R4, que es la 172.31.0.1. Entonces neighbor a la 172.31.0.1. Él está en el sistema autónomo 65000, ¿sí? Los updates van a llegar con la loopback 0. Eso mismo debe hacer el router 3, por lo tanto copiamos esto, lo vamos al router 3, ingresamos a la configuración de BGP, pegamos, ¿bien? Y ahí tenemos, ¿cierto?, la configuración EBGP entre los routers. ¿Ya? No se ha establecido vecindad aún, falta conectividad entre las loopback. Profe, ¿cómo lo declaró con una sumarización? Ya. Bueno, dijimos que debería existir conectividad entre los extremos para que se establezca la vecindad de BGP, ¿ya? O sea, conectividad TCP, ¿ya? Conectividad IP, para que se establezcan las sesiones TCP. Entonces, si hacemos un ping a la loopback de los dispositivos, no tenemos, ¿no es cierto?, no la alcanzamos. Lo que tenemos que hacer entonces ahora es crear ruta estática para alcanzar esas loopback, ¿ya? Entonces vamos a crear una ruta estática
hacia la 2222, ¿ya? Que tiene una máscara prefijo 32, y vamos a salir hacia la 222 por la interfaz serial 11, la serial 11 hacia el R2 y la 10 hacia el R3. Entonces hacia el R2 la serial 10, ¿no es cierto? Y hacia el R3 por la interfaz 11. ¿Bien? Ahora podemos llegar hacia esa loopback, pero aún no tenemos respuesta porque del otro lado falta configurar la ruta de vuelta. Entonces en el R2 y en el R3 vamos a establecer, ¿no es cierto? Vamos a ir aquí un repeat para el ping, para verificar, ¿no es cierto?, en qué momento tenemos conectividad. Entonces acá se haga una ruta estática saliendo por la interfaz 10 del R3 a la 172.31.0.1 con la máscara, tiene prefijo 23, ¿o no? 23, ¿no es cierto? Saliendo por la serial 10 dijimos, prefijo 23, saliendo por la serial 10. Y ahora debería haber conectividad hacia esa ruta. Prefijo 23. ¿Mm? La 162.31.01. ¿Está bien? Saliendo de la serie 10. Máscara inconsistente. O sea, ¿Quién? Porque están suavizando, tiene que ponerle. No, ahí, claro, aquí estamos mal en esto. Porque esto es red. Y la red es la 172.31.0.0. Pero aún no tengo conectividad. La serial 11. Vamos a verificar acá. Tengo la 172.31.01. No importa. Porque son rutas estáticas. Entonces a través de BGP. No, porque ahora lo que estamos haciendo es creando una ruta estática hacia esa red. Entonces ahí tenemos la ruta estática. IP route a la 3333 a través de la serial. Al revés. A la 333 es la serial 10 y a la R2 la serial 11. Esto está al revés. Ahora se hago el pin. ¿Qué significa eso de RE10? 10, 10, 11. Es el repeat.
Claro. Mira, la interfaz, por ejemplo. Ah, claro, ahí me equivoqué. Hacia la 3 es a través de la serial 10. Ahora si hago el ping, ahí llega. Claro, el re 10 que repita 10 veces el ping. Ah, ya. Voy a poner 6, por ejemplo, repite 6 veces el ping. Ya, ahí está la interfase, la ruta estática. También debería tener un ping hacia la 2. No, todavía no, hacia la 2 todavía no. Sí, sí tengo. Que la 2 también la creé de vuelta. Tengo hacia la 3 y la 2. Hacia la loopback del R3 y a la loopback del R2. Ya, pero aún no se establece la vecindad. Algo nos falta todavía. Y lo que nos falta es decir, ¿no es cierto?, que para llegar a la loopback de mi vecino hay más de un salto. Entonces, hacia el vecino 172.31.0.1, ¿ya? ¿Usa dentro de ¿Mm? EGP multihop y cualquier número mayor a 1. En este caso 2, por ejemplo. Y esto mismo va en el R3. Entonces, para llegar al vecino 172.31.0.1 hay más de un salto. En este caso, 2 saltos. El R4 hacia arriba debo hacer lo mismo. Entonces, fíjense, no tenemos adyacencia todavía. Entonces, router BGP 65001 0. El vecino, para llegar al vecino 222 tengo más de un salto. Y para el 3 lo mismo. Y ahora esperamos que se establezcan las vecindades, que se hagan adyacentes. Aún está activo, está buscando. Nunca se ha establecido la adyacencia. Verifiquemos las configuraciones. Hemos creado la vecindad hacia el R2, hacia el R3. Creamos las vecindades. Aún establece la vecindad. No hay ping.
No creo la ruta estática desde arriba hacia abajo. IP route a las 162.31.0.0. Puedo crear una ruta estática hacia todas esas loopbacks, por ejemplo, enviándole los paquetes, sacando los paquetes por la serial 10. Y ahí ya debería establecerse la vecindad. Ahí hay adyacencia. Ahí se establece la adyacencia. Claro que lo que hice fue crear una ruta estática, por ejemplo el R2 y el R3, a la 172.31.0.1, o sea, en realidad a la red, a todas las redes 172.31.0.0. En este caso el R2 sacando los paquetes por la serial 11. Con máscara 23, claro, con cualquier máscara entre 16 y 23 en este caso. Sí. Y ahí se estableció la vecindad. Lucho IP BGP Summary. ¿Ya? Hay vecindades. El router 172.31.0.1 no ha compartido ningún prefijo por el momento. ¿Ya? Aún no se ven acá arriba, así que las vamos a ir declarando en el R4. Entonces el R4 debe declarar la red, todas las redes que tiene, 172.31.0.0 con máscara 255, 255, 254.0. Tienen que ser declaradas exactamente con la máscara que tienen. Si es que no, habría que realizar una ruta estática hacia el... No, son distintas. Claro, ahí habría problemas, sí. Ahora son dos distintas. Entonces, punto 2.0. A la otra 228 sería esto, con máscara, perdón, con el octeto 30. 29, esto es 248, 160 y la 31. Y ahora el R1 debería ver esas redes. Ahí está. Falta uno todavía. Falta la 30260. Ahí está. ¿Se fijan? Ahí hubo un error. En la declaración de esa red que está ahí. Porque esta red es 30. Por eso no se ve ahí arriba. Entonces ahora la declaramos bien. Y el R1 debería verla. Ahí tenemos. Bueno, ¿cuáles son las... El R1? Bueno, acá el R1 tiene un problema para llegar a las redes
que está publicando el R4 porque aparece como siguiente salto, o sea, el router siguiente o el router de siguiente salto para llegar a esa loopback es el equipo que tiene la 172.31.01, que en realidad es el R4, que no es un router vecino de R1. No debería ser un router de siguiente salto para llegar a las demás redes. Como lo podemos ver acá, lo que está viendo el R1, que para llegar a estas loopback debe seguir, ¿no es cierto? Debe enviar los paquetes al router de siguiente salto que tiene la IP 172.31.01. Pero el R1, ¿no es cierto?, no tiene como siguiente salto a ese equipo, porque tiene como siguiente salto a la 2222 y a la 3333 para llegar a estas redes remotas. Y eso tenemos que cambiarlo, lo podemos modificar en los routers de salida, que es el router R2 y R3. Entonces, como podemos ver aquí, hay un problema para salir hacia el exterior, ¿ya?, a través de R2 y R3, porque no son el siguiente salto para llegar a la loopback del R4. Y eso lo podemos cambiar en el R2 y en el R3, dentro del protocolo de enrutamiento. ¿Bien? Le decimos que al vecino 111, yo voy a hacer el NetHop, ¿no es cierto?, para sus redes remotas. En el R3, lo mismo. Decimos al vecino 111, el NetHop self soy yo. Y ahora el R1 debería ver esas rutas. A través de los NetHop que aparecen ahí. Deberían aparecer las dos rutas acá. Aquí se cayó un vecino. Entre el R3 y el R4 se cayó la vecindad. Ahí se estableció la vecindad nuevamente, hay una inestabilidad ahí en esa parte. Ahí sí. Entonces veo las 4 loopbacks del R4 y para llegar a esas loopbacks, ¿cierto?, el signo mayor que me indica cuáles son las rutas preferidas. Y en este caso la ruta preferida es a través del R2 hacia todas las redes. Si envío un ping entonces hacia la 172.31.0.1 con el source mi loopback. El problema está inestabilidad ahí a la 31.21 tengo conectividad hacia la 32 129 debería también poder llegar. Vamos a hacer un clear. ¿Cuándo le llega, profe? A la loopback, a la 31.01, pero hay un problema de inestabilidad en la red.
Vamos a resetear las vecindades. Un hard reset. Y el R1 debería estar de a poco empezando a recibir las redes remotas. Incluso puede ser por la ruta general que hicimos. Y, bueno, esas son las configuraciones básicas de OCPF, de BGP. El R3, por ejemplo, aquí para la creación, ¿no es cierto?, de las vecindades. Ahí tenemos vecindades y BGP entre R2 y R3. Vecindades BGP con el R4. Y estamos declarando nuestra loopback. El R4 las configuraciones de BGP, las vecindades con R2 y las vecindades con R3 y la declaración de sus 4 redes, ¿ya? Y R1, si hacemos un ducho IP BGP, ve las 4 redes, ¿no es cierto?, que está declarando el R4. Y para llegar a esas redes se prefiere la salida a través del R2, ¿ya? Como indica, ¿no es cierto?, ese signo mayor que está ahí. Ahí. Bueno, el local preference acá es por defecto desde 100, ¿ya? Y bueno, el wait acá es el 0 para llegar a la red remota. Bueno, para influenciar la salida de nuestras redes, el router R4, como es un solo router, es la única salida hacia el exterior. Tiene 2 salidas, pero es el único router hacia el exterior. Acá lo que hay que configurar es el wait. Cuando tenemos 2 routers de salida, que en el caso del sistema autónomo 65001, ahí se debe configurar el local preference para influenciar la salida. Entonces la salida es hacia la red de destinos, ¿ya? Y eso es lo que vamos a influenciar ahora, ¿ya? Bueno, primero vamos a ver que, por ejemplo, el R1 ve las 4 redes. Y lo que vamos a hacer ahora es una sumarización de esta en el R4. Bueno, para sumarizarla en el R4 debemos buscar cuál es el mejor resumen para estas redes, ¿ya? Entonces ingresamos al protocolo de enrutamiento. ¿Ya? La sumarización de la red de la red 172.31.01 con el prefijo 23 y prefijo 25. Acá podemos realizar la sumarización. La coincidencia es hacia el sexto, hacia el tercer bit de la derecha hacia la izquierda. Todo lo demás, ¿no es cierto?, lo ponemos a cero. Y el prefijo de esto sería la cantidad de bits que coinciden. Y aquí coinciden en 16, 17, 18, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22, ¿no es cierto?, es el prefijo, ¿ya? Para esa red. Por si acaso. Hacia las otras redes,
con la sumarización de la red 172.30.2, da lo mismo ahí, 0, 162.30.2, perdón, no da lo mismo. Acá es 128. Aquí el tercer octeto es la diferencia. Entonces esto sería 128. Acá tenemos 2. Y el otro es 160. 160 es 128 más 32. ¿Sí? Y ahí la coincidencia la tenemos hasta ese octeto. O sea, hasta ese bit. O sea, aquí el prefijo sería entonces, el resumen sería 172.30.2.128, ¿sí? Con el prefijo de 24, 25, 26. Ese sería el resumen de esa red. ¿Sí o no? Entonces ahora, para sumarizar, acá arriba, el comando sumari, agregate address. Comando agregate address resume. Vamos a sumarizar la 172.31.0.0 con el prefijo 22 que sería 255, 255, 252.0, ¿sí? ¿Ya? Y la otra sería prefijo 26 y 26 es .192, ¿sí? Y esto sería 130, 2, 128, ¿sí? ¿Está bien? Vamos a ver si se sumariza acá. Eso es lo que estamos viendo hasta ahora. Y ahora tenemos... fíjense en esta cosa. Lo que estamos haciendo acá, estamos declarando la sumarización, además de todas las otras subredes. ¿Qué tenemos que agregar acá en estos dos comandos? Tenemos que agregar, ¿cierto? Summary only. Summary only. Y ahora vamos a ver que va a declarar solamente los resúmenes. Ahí está. Entonces, con el summary only, en el R4, así como está, con el summary only, ¿no es cierto? Acá estamos declarando, ¿no es cierto? O sea, resumiendo y solamente declarando los resúmenes de las redes. Entonces, el R1 debería mostrar solamente los resúmenes, que son esos que están ahí. Esos dos no. Esas dos y nada más. Y los dos salen a través del R2. En este momento estamos viendo las redes sumarizadas del R4 y para llegar a ambas redes sumarizadas se está saliendo a través del R2, del router 2. Entonces lo que podemos hacer acá es influenciar la salida hacia las redes del R4, ¿ya? Y eso lo podemos hacer en cualquiera de los routers de salida. Como tenemos dos routers de salida, lo que conviene hacer acá es modificar el local preference. El local preference, en este caso, está configurado por defecto a 100. Como el local preference es 100, ¿cierto? Hacia todas las rutas, no es un atributo para, en este caso no es un atributo para la selección de ruta. BGP no elige la mejor ruta basada en métrica ni en costos, sino que elige basado en los atributos, ¿ya? Aquí el atributo que tenga un mayor valor, en otros casos un menor valor, va a ser, ¿no es cierto?, el preferido. Acá lo que está prefiriendo es simplemente la menor IP del router vecino, ¿ya? Como todos los demás atributos coinciden, elige la menor IP, ¿no es cierto?, de salida, ¿ya?, de los routers vecinos. Entonces esto lo podemos modificar. Por ejemplo, lo que podemos hacer es, para llegar a estas redes, ¿ya?, a las 172.30.228,
vamos a elegir la ruta normal, que es a través del R2. Pero para llegar a la otra ruta, a la 172.3100, vamos a elegir o influenciar de que salga a través del R3. Para comprobar que esto efectivamente sea, si hacemos un trace route a la 172.31.0.1 con el origen la 111, vemos que sale a través del 12.2, que es la IP del router 2. Si salimos hacia la 30.2.129, lo hace a través de la misma salida. O sea, hacia ambas redes, hacia esa loopback y hacia esa loopback, sigue la misma ruta. O sea, tenemos una ruta que no se está utilizando. La ruta a través del R3 no se está utilizando. Entonces lo que vamos a hacer ahora es influenciar en el R3 que se prefiera esa salida para ciertos destinos. Por ejemplo, para los destinos que van hacia las redes 172.30 algo. ¿Ya? Lo primero entonces vamos a ir al R3. Y acá en el R3 vamos a crear listas de acceso para hacer match con la red de destino. Entonces vamos a hacer match con la red, con las redes 172.30. ¿Ya? Dijimos que hacia la red 172.30 algo, vamos a elegir el R3, que son estas de acá. Entonces el resumen 172.30.228, prefijo 26. ¿Ya? Hay que hacer un match hacia esas redes. ¿Cómo hacemos un match? Con una lista de acceso. Entonces la lista de acceso, access list, le vamos a poner un número, el número 1. ¿Ya? Le vamos a poner 3 por el router 3, ¿no? Un permit hacia las redes 172.30.2.128 con la wildcard de 126, que sería un 63, ¿no es cierto? Ahí estamos. Ahí creamos la lista de acceso. Estamos haciendo match con esa red. Ahora creamos un roadmap que le vamos a poner, no sé, salida R3, por ejemplo. ¿Ya? Un permit 10. El número de secuencia 10 va a permitir que estos roadmaps puedan ser editables. Si nos olvidamos de algo, podemos agregar un número 9, por ejemplo, para que elija primero, ¿no es cierto?, esa sentencia. Ahora, el match, ¿no es cierto?, define, ¿no es cierto?, la coincidencia. Entonces, si coincide con la IP address de la lista de acceso 3, entonces, ¿ya? Aplique un valor de local preference, cualquier valor mayor a 100. ¿Ya? Aquí para visualizarlo podemos poner 200. ¿Ya? Listo. Y para todo lo demás, una número de secuencia 20, para todo lo demás, lo por defecto. Como aquí no agrego ningún match, coincide con todo lo demás, o sea, con todos los demás destinos. ¿Ya? ¿Y qué le voy a configurar? El valor por defecto, que sería un local preference de 100. Hacia todos los destinos que no están definidos en el match de la lista acceso 3, se va a configurar un local preference de 100, que es el por defecto. Pero para ir a la red que coincide con la lista acceso 3, que es hacia esa, le va a configurar un local preference de 200. ¿Ya? Y esto tenemos que aplicarlo en algún lado. Entonces esto lo vamos a aplicar, ¿ya?, hacia el vecino. El vecino es el vecino 172.31.0.1. ¿Sí? Le vamos a decir que hay un roadmap aplicado que se llama salida R3.
y tiene que ser de entrada, porque lo que estoy influenciando es lo que el R3 me está publicando a mí. O sea, las redes que me están publicando el R4, ¿ya? Que me están entrando al R3, hacia esos destinos tengo que influenciar. O sea, tengo que influenciar lo que el R4 me está inyectando a mí. ¿Ya? Por eso tiene que ser de entrada. Exit. Entonces vamos a ver el R1. Soy IP BGP. Por el momento todavía está todo en 100. ¿Ya? Y vamos a realizar, ¿no es cierto?, ahora un clear. ¿Ya? En el R2 podríamos hacer lo mismo. Y esperamos, ¿no es cierto?, que esto se actualice. ¿Ya? Ahí se va a demorar un buen poco porque tiene que establecerse la sesión TCP y luego pasar por los 5 estados que tiene una vecindad, una adyacencia BGP, ¿ya? Hasta ser adyacente. Aún no recibo nada. Ahí estoy recibiendo, fíjese. Ahí estoy recibiendo. Para llegar a las redes 172.31.00 prefiero el R2, y para llegar a las redes 172.30.228 prefiero el R3, que tiene un local preference de 200. Entonces ahora si hago un trace route que hice delante, el mismo trace route que hice delante hacia la red 172.30.228, ahora elige, perdón, está bien, elige el 13.2 y luego el 0.5, que es, ¿no es cierto?, la interfaz, esta interfaz del R4. Entonces, hacia la red 172.30, hacia estas redes, está eligiendo el R3, y hacia las 31 elige a través del R2. Entonces ahora si hago un trace route a las 172.31.0.1, debería elegir, ¿no es cierto?, la otra ruta. Me equivoqué acá porque es 30, ¿no es cierto? O sea, es 31. Ahí. Ahí están las dos, ¿no es cierto?, rutas. Una ruta a través de la 172.16.12.2 y la otra a través de la 13.2. ¿Ya? Ahí tenemos, ¿no es cierto?, dos rutas dependiendo hacia qué destino estemos saliendo. Y eso es a través de la modificación del local preference, que es de 200. Fíjese que yo configuré el local preference a 200 solamente en el R3, pero el R1 la recibe porque el local preference se inyecta hacia los routers, ¿no es cierto?, IBGP, hacia los routers dentro del mismo sistema autónomo. ¿Y cuáles son los comandos? En el R3. Esos son los comandos, ¿no es cierto?, que necesito en el R3. Desde ahí hasta ahí. Creamos la lista de acceso para hacer match con la red destino. Creamos el roadmap. Si coincide con esa lista de acceso, entonces configure un local preference de 200. Para todo lo demás, deje el valor por defecto. Y luego lo aplicamos, ¿no es cierto?, hacia el vecino, que es el vecino R4. Vamos a ver. El R1. No, hacia las 30.228 elige el R3 y hacia las 172.31.0 elige el R2. Los comandos. Acá en el R3 verifica eso, que se cumpla eso.
Chiquillos, lo que podríamos ver ahora es, por ejemplo, en el R1, la salida preferida hacia las redes de la 172.30.2.128 es a través del R3 debido a que tiene un local preference mayor al por defecto que en este caso es de 200. ¿Ya? Si se cae esa interfaz, la interfaz entre el R3 y el R4, debería volver, ¿no es cierto? Debería utilizar la otra salida que es a través del R2. ¿Ya? Veamos. Si hacemos un ping, por ejemplo, a la 172.31.0.1, saliendo de la 111. No se ve. En el R1. En el R1 voy a hacer un ping a la 172.31.0.1 source de origen a la 111 y que repita 10.000 para ver ya 1.000.000. Tenemos ping. Entonces voy a ir al R3. El R3, la interfaz que va hacia abajo es la serial 10. Interfaz serial 10 y la voy a bajar, shoot down. Y ahora voy a ver qué pasa en el R1. No, era hacia la otra red, ¿no es cierto? Hacia las... Control Shift 6. Era hacia las redes, en realidad hacia las redes 30.2.129, hacia esa red. Voy a levantarla de nuevo. R1. Se prefieren las dos por ahora porque ahí sí. Entonces para llegar a la red 172.30.2.128 se prefiere el R3. Entonces acá va a ser el ping entonces hacia las redes 172.30.129.2.30. 172.30.2.129 a través del R3 sale. Y ahora voy a bajar el R3 abajo. Y ahora, ¿qué pasa acá? Se perdieron algunos paquetes, pero luego debería recuperar. Ahí recuperó. ¿Cuál hizo el R3? En el R3 bajé la interfaz serial 10. Y después de 4 ping, ¿no es cierto?, se recuperó la conectividad. Y ahora si hago ChoIP BGP, puedo ver, ¿no es cierto?, que todo sale a través del R2. Si hago un trace route a la 172.30.2.129, source, la 111, numeric, sale, ¿no es cierto?, a través del R2. Voy a recuperar ahora la interfaz del R3, voy a mantener el ping. Voy a levantar la interfaz. ¿Ya? Y en algún momento tendría que haber recuperado. No se perdió ningún paquete. Veamos si la traza, ¿por dónde va? La traza anteriormente era a través de la 12.2, que es el R2. Ahora debería ser a través de la 13.2, que es el R3. Y es a través del 13.2, que es el R3. O sea, recuperó, ¿no es cierto?, la conectividad o la ruta inicial, que es a través del R3. ¿Ya? Entonces ahora lo que queremos hacer es influenciar la salida del R4 hacia la loopback del R1. Entonces podríamos dejar la salida hacia la loopback 0 del R1 a través del R2 y hacia la loopback 1 a través del R3. ¿Ya? Por acá. Como tenemos un solo router de salida, aquí lo que tenemos que modificar es el weight, el peso. O sea, darle mayor peso a una interfaz que a otra para ese destino.
Y eso lo hacemos en el R4. ¿Ya? Entonces, para llegar hacia los destinos que son la loopback 111 y 112, se prefiere la salida a través del router R2 que tiene un IP menor, ¿ya? Que la del R3. Entonces ahora vamos a influenciar la salida. Entonces nos vamos a ir hacia la loopback 1112 a través del router R3. Entonces tenemos que, lo primero es hacer match con ese destino con una lista de acceso. ¿Ya? Permit la 1112, ¿cierto? En realidad este permit host a la 112. ¿Ya? Hacemos el roadmap, que le vamos a poner salida salida a L1. ¿Ya? Permit 10. Si coincide con la dirección IP de la lista acceso 4, configúrele un weight mayor a 0. ¿Ya? El weight por defecto es 0, así que un weight mayor a 0 le vamos a poner un 5, por ponerle algo. Y para todo lo demás, en el router sí, el weight se hace en el router R4, en el router local del sistema autónomo 65000. ¿Ya? Para todo lo demás le configuramos, ¿no es cierto?, el weight por defecto. ¿Ya? O para todos los destinos el weight por defecto, o la salida por defecto y lo que sea. Y como el local preference y el weight es el por defecto y coincide para todas las demás rutas, se va a preferir la que se está prefiriendo en este momento, que es a través del R2. Y ahora de esto tenemos que aplicarlo, ¿no es cierto?, hacia el vecino, que es el vecino R3. Vamos a decir que hay un roadmap que se llama salida a L1. Y acá también tiene que ser de entrada porque es lo que me influencia a mí el R3. Y si trato de hacerlo de salida, no lo soporta. Tiene que ser, ¿no es cierto?, de entrada. De entrada. Por si acaso. Entonces es eso que está ahí. Entonces le decimos al neighbor R3 que haya aplicado un roadmap, ¿no es cierto?, de salida in 1, que tiene, ¿no es cierto?, el roadmap tiene, ¿no es cierto?, especificado que para el destino de la loopback 1 le vamos a aplicar un weight de 5. Y esto debería, ¿no es cierto?, ser visualizado acá en el R4. Si hacemos un show IP BGP, ¿cierto?, debería aparecer, ¿no es cierto?, acá el weight, que por el momento no aparece, así que hacemos un clear IP BGP, ¿no es cierto?, asterisco. Y ahora vamos a esperar un rato. Ya, fíjense ahí, sí. Entonces ahora tenemos el weight a 5 aplicada hacia la loopback, ¿no es cierto?, 1112. Ahí está. Ahí está el weight de 5, chiquillos, fíjense. Un weight de 5 para esa loopback. ¿Cuál va a ser la ruta preferida? La ruta preferida va a ser a través del R3. ¿Bien? Profe, ¿y cualquiera in o out ese roadmap, cómo se aplica? El weight se aplica de salida, o sea, perdón, de entrada hacia el vecino donde yo le quiero aplicar el mayor peso, que es a través del R3. O sea, mucho run. ¿Ya? Entonces lo aplicamos.
Lo aplicamos, ¿no es cierto?, hacia el vecino, ahí, hacia el vecino R3. Y ahí está, ¿no es cierto?, la configuración del roadmap. Entonces, si coincide con la lista acceso 4, que es esa lista acceso, entonces configure un wait de 5. Para todo lo demás, configure el wait por defecto. Y eso lo aplico, ¿no es cierto?, en la salida de entrada, en la salida hacia el router donde yo quiero aplicar el mayor peso. Entonces ahora si hago un trace route hacia la 1111 con el origen la 172.31.0.1, otro origen, la 30.100. Aquí hay algo raro. IPVGP. Ahí está. Y la reúno. Y la R1 no la está viendo. Voy a limpiar el R2 y el R3. Ya, ahí sí. Eso ahora debe ser el trace route. Ahí está. Y si la hago hacia la otra loopback, debería elegir la otra ruta. Hasta el momento no. Porque todavía no está aplicado el wait. Ahí sí. Ahí está aplicado el wait. Hacia ese destino tenemos esa ruta y hacia el otro destino tenemos esa ruta. Tenemos dos destinos distintos. Entonces, hacia el destino 111 tenemos la ruta a través de la 192.168.02 y hacia el destino 1112 tenemos la otra salida, que es a través, ¿no es cierto?, del router R3. Y esos son los comandos que se aplican, chiquillos. Entonces, creamos la lista de acceso para hacer match con el destino. Creamos el roadmap, ¿ya?, en donde definimos que si coincide con esa lista de acceso, le configuramos un wait de 5. Para todo lo demás, le aplicamos el valor por defecto. Y luego lo aplicamos dentro del router BGP 65000. Le aplicamos, ¿cierto?, el neighbor, ¿ya?, de entrada. Así como está ahí. Y si aquí pruebo, por ejemplo, le doy un ping a la 1112 con el source la 162.30.2.129, un repeat, y bajo en el R3, bajo la misma interfaz que bajé delante, que es la interfaz 1.0, le doy shutdown. El R4 debería recuperar la conectividad en algún momento hacia el destino.
Ahí recuperó, después de un buen rato. Y ahí tenemos la misma ruta. Voy a mantener el ping y voy a levantar la interfaz en el R3. ¿Ya? Y se mantiene el ping. El trace route indica ahí está, ahí cambió, ¿no es cierto?, la otra ruta. Entonces ahora lo que nos falta es la autentificación. Entonces para configurar la autentificación en el router R4 debemos configurar la misma, ¿no es cierto?, contraseña entre R4 y los demás routers. En este caso entre R4, R3 y R4 y R2. Para eso entramos al protocolo de enrutamiento. ¿Ya? ¿Sí? Y acá definimos, ¿no es cierto?, que al vecino 2222, por ejemplo, vamos a configurar una contraseña. La contraseña puede ser texto claro o cifrada. ¿Ya? La vamos a hacer cifrada y con una contraseña que va a ser Cisco, por ejemplo. ¿Ya? Inválido cifrado. 1, 2, 3, 4. Y hacia el 3333 la misma. Se cayó la vecindad, ¿no es cierto? Una mala autentificación, dice ahí el mensaje. Ya no está configurado el MD5 desde el R3 y el R2. Entonces nos vamos al R3 y el R2. Entonces, hacia el vecino 172.31.0.1, una contraseña cifrada, debe ser la misma. Y aquí debería recuperar la vecindad. El R3. El R4 todavía tiene problemas con el R3. Entonces nos vamos al R3. Decimos al vecino 172.31.0.1 que vamos a utilizar una password cifrada que es 1, 2, 3, 4. Show IP BGP summary. Ahí ya se estableció la vecindad. Show IP. Ahí se establecieron las vecindades BGP summary. Ahí está la vecindad entonces establecida. Mala autentificación, ¿por qué? Podemos hacer un limpiado do clear IP BGP asterisco. ¿No está en automático? No está en automático. Ya, ahí se establece una vecindad. ¿Ya? Y ahí está la otra.
Ahí se estableció hace 11 segundos y 7 segundos. Mucho. Password 1, 2, 3, 4. Reseteamos acá arriba. Ya. Así que había un error en la configuración de la contraseña y el comando es efectivamente SDI. O sea, el comando es neighbors, la IP o el identificador del vecino, la password y luego la contraseña. No soporta autentificación cifrada. No. Claro, en realidad esto es MD5. No, en realidad se configura como texto claro, pero es MD5. Pero ahora sí que debería estar bien. De hecho, si verificamos ahora las rutas fueron recibidas. Y el R4, ¿cierto?, tiene las vecindades con los demás routers. Entonces el comando para la configuración de la autentificación MD5 es a través de ese comando. Chiquillos, ¿ya? Y eso es todo.